Hola, ¿qué tal, resilientes? Espero que estén bien. Es un gusto saludarlos y proporcionarles una información valiosa. ¿Qué técnicas terapéuticas se pueden aplicar para vencer la ansiedad? Así que si estás interesado, pues quédate. Si conoces a alguien que le puede interesar, que le mandes este video. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarla aquí abajo. Agradecerte mucho tu like, tu suscripción. Esto es gratuito y me ayuda mucho a que más personas conozcan esta información. Estas técnicas terapéuticas están basadas en el libro de David Burns de Adiós a Ansiedad. Es un psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense de corriente cognitiva conductual. Así que sin más dilación, vámonos pues con la información. La ansiedad, vamos a decir que es un padecimiento psicológico que puede manifestarse como nerviosismo, extrema preocupación, tensión muscular, irritabilidad, problemas en el sueño, problemas en el apetito. La persona piensa de una manera catastrófica que algo malo va a sucederle sin tener una evidencia, sin tener pruebas de ello. Y que hay diferentes tipos de ansiedad. Podemos decir, por ejemplo, la ansiedad generalizada. La persona está preocupada por muchas cosas. Por ejemplo, si es una madre, se preocupa por sus hijos, se preocupa por sus padres, por sus hermanos, por su esposo, por su casa, por la economía, por su trabajo, por el futuro, por muchas cosas se preocupa. ¿Te llegas a identificar? Bueno, esperamos que este video te pueda ayudar. También hay otro tipo de ansiedad, por ejemplo, la del trastorno de pánico, que incluye crisis de ansiedad, que también se llaman ataques de pánico. Aquí la persona normalmente puede estar tranquila, puede estar en un estado de ánimo estable, pero de repente llega una explosión de ansiedad donde la persona tiene, por ejemplo, una taquicardia, tiene sudoración, nerviosismo, temblor, desesperación, piensa que puede perder el control o que se puede desvivir por ejemplo, por un problema cardíaco. Muchas personas van en ese momento a un servicio de urgencias hospitalaria cuando el médico, después de hacer un estudio, resulta que no tiene nada. Entonces es una explosión de ansiedad. Acuérdense, es un trastorno de pánico. Y hay otro tipo de trastornos de ansiedad, por ejemplo, el de estrés postraumático, lo que se dice un trauma, el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC. Las personas que tienen mucha obsesión por el orden, por la limpieza, también padecen ansiedad y también tienen pensamientos catastróficos de que algo malo va a pasar si no hacen determinados rituales. Bueno, entonces, para no tener una mayor dilación, ¿qué técnicas se pueden usar para la ansiedad? Recuerden, este video no va a suplir una atención psicoterapéutica, pero te puede dar una idea y que incluso con cierto cuidado puedes aplicar alguna de estas técnicas porque algunas de estas no tienen un riesgo. Vamos a hablar pues con la primera. Lo primero que tienes que hacer es identificar qué estás pensando. Es decir, ya sabes que tienes ansiedad, ya sabes que estás nervioso, preocupado, que tienes una angustia tremenda, pero tienes que darte cuenta qué estás pensando. Por ejemplo, si te subes al carro, piensas que vas a chocar, que vas a tener un accidente, que si subes al avión te va a pasar algo malo. Por ejemplo, que si no te limpias las manos va a suceder que te contagies, que si tienes, por ejemplo, una taquicardia, es un paro cardíaco o un infarto que te puede llevar a desvivirte. Tienes que identificar qué estás pensando. Esto le ayuda mucho al psicólogo para saber cómo tu mente está procesando la información y a partir de ahí va a diagnosticar para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces es muy importante que tú sepas qué estás pensando. Un ejemplo, muchos de mis alumnos se ponen muy nerviosos el día del examen. ¿Por qué? Porque están pensando que van a reprobar el examen. Y ahorita voy a dar una técnica muy relacionada con esta situación. Por ejemplo, muchas personas se ponen nerviosas porque piensan que, por ejemplo, si no son perfectas, su pareja se va a separar o va a terminar con ellos. Entonces tienen que ser perfectos y se obsesionan mucho con esas situaciones, incluso llega al grado del perfeccionismo. Entonces, número uno, tienes que identificar qué estás pensando y es muy recomendable que anotes esos pensamientos porque esos pensamientos muchas veces se van a repetir, ¿no? Entonces es importante que los identifiques, que los anotes y que los tengas ahí. Bien, luego de ahí vamos a pasar pues con la intervención. Aquí voy a decir algunas técnicas que están indicadas para cierto tipo de problemas muy relacionados obviamente con la ansiedad, pero nos van a dar esa idea. Número uno, técnicas basadas en la compasión. Me llama la atención, por ejemplo, que cuando una persona tiene un fracaso, se dice a sí misma, soy un tonto. Pero si tu amigo tiene un fracaso o reprueba un examen o lo corren de un trabajo, tú le dices, aliviánate, no pasa nada. Es decir, somos muy duros con nosotros mismos
pero con los demás tenemos compasión. Si reprueba tu amigo el examen, oye, pues aliviánate, no pasa nada, puedes aprobar el extraordinario o el siguiente parcial. Si perdiste un trabajo, pues sí, ánimo, pues levántate, hay otros trabajos, incluso pues yo te animo, yo te ayudo a conseguir otro trabajo. Es decir, somos compasivos con los demás, pero somos muy duros con nosotros mismos. ¿Esto es lógico? ¿Esto es justo? No, esto es medir con doble vara, esto es poner una doble moral. No, podemos ser compasivos con los demás y también tendríamos que ser compasivos con nosotros mismos. No autocomplacientes, pero sí compasivos de decir, oye, me equivoqué, no pasa la gran cosa. Así como somos con los demás, también podemos ser con nosotros mismos, siempre y cuando obviamente sea un sentimiento positivo y genuino hacia alguien que queremos, hacia una de nuestras amistades. ¿Qué les parece? Bien, la siguiente técnica la vamos a llamar la técnica del ¿qué pasaría si? La ansiedad, la ansiedad es generada por pensamientos catastróficos. Pensamos que algo muy malo va a suceder y eso nos lleva a tener una ansiedad, taquicardia, miedo, temblor, preocupación excesiva. Entonces la técnica del ¿qué pasaría si? Va a confrontar de manera cognitiva, de manera mental, esos pensamientos. Por ejemplo, si una persona dice, si no paso el examen, será muy complicado salir adelante. Pensamiento número 1. Le aplicamos la técnica del ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si repruebas el examen? Entonces la persona responde, me van a regañar mis papás, porque le pagan voy a tener que pagar demasiado por el extraordinario. Bueno, y si tienes el extraordinario y si tus papás te regañan, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si? Entonces el tercero nos vamos a, pensarán que no tendré futuro, que mis papás no tendré futuro o que yo mismo no tendré futuro. ¿Qué pasaría si voy al extraordinario y repruebo? Luego, ¿qué pasaría si repruebas el extraordinario o si no tuvieras ese futuro que tú quieres? Bueno, no podría salir adelante de mi vida, sería muy difícil, me iría mal en la vida, no podría conseguir mis objetivos en la vida, no nada más ese, sino otros. Fíjate cómo empezamos la catastrofización. Y bueno, ¿qué pasaría si no tuvieras ese futuro que quieres, si no tuvieras ese trabajo que quieres? Sería un fracasado. Fíjate cómo la persona, como dije, catastrofiza a partir de un examen. Piensa que si reprueba el examen, casi lo va a llevar a ser un fracasado. ¿Es esto lógico? ¿Es esto adecuado conforme a lo que le está pasando? No, si reprueba el examen, no va a ser una situación deseada, no va a ser algo agradable, pero puede superarlo. Hay otros parciales donde lo puede superar, donde puede seguir estudiando y reponerse en el siguiente parcial o incluso en un extraordinario. O incluso si llega a reprobar, que no, obviamente no es algo que yo desee, puede irse a otra carrera sabiendo que esa carrera no es tanto lo suyo, se le complica demasiado. ¿Qué les parece? Entonces muy atento con esta técnica. Si tienes alguna duda puedes dejarla aquí abajo. Te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción. Bien, la siguiente técnica es examinar las pruebas, examinar las estadísticas. Si llegas a tener un miedo de que, es que tengo miedo de subirme al avión y que se caiga. Bueno, es una situación que ha pasado, pero examinemos las estadísticas, examinemos las pruebas. ¿Cuántos accidentes de avión ha sucedido en el año en Estados Unidos, en México? Y te vas a dar cuenta que ha habido más accidentes automovilísticos que de avión. ¿Sí? Entonces, claro, sí hay accidentes, pero es una menor proporción. Ya la tecnología está muy avanzada para que una situación de esa naturaleza llegue a pasar. Repito, sí pasan, pero si vamos a compararla con el uso del automóvil es mucho menor y las estadísticas lo respaldan. También podemos examinar las pruebas. Por ejemplo, si ya me han dado una evaluación médica y dicen que mi corazón está bien, lo más probable es que no tengo un problema cardíaco, que mi problema sea más mental. Examinar las pruebas. Pero es muy importante que no se caiga en una adicción. Bueno, para la siguiente prueba se llama la técnica experimental. Cuando la persona tiene miedo a que algo suceda, podemos darle, digamos, una serie de experimentos de manera gradual. Por ejemplo, una persona que diga, oye, es que si llega a pasar que uso mi carro y llego a tener un accidente, bueno, vamos a hacer experimentos de una forma gradual. Le pedimos que maneje el auto en un terreno donde no hay carros, donde no hay personas, donde no hay establecimientos, donde es un estacionamiento vacío solo y donde pueda, por ejemplo, empezar. Por ejemplo, si la persona tiene miedo a tener mucha sudoración mientras está manejando, incluso lo puede hacer ahí mismo, pero incluso mojándose las manos para que pueda andar. Es decir, vamos a experimentar. Por ejemplo, si una persona tiene mucho miedo a hablarle a una mujer,
podemos hacer ese experimento, pero que él le hable a otras mujeres que no tienen un interés sexual, que no tienen un interés de intimar. Entonces, que empiece a hablarles, ¿no? O sea, que les salude, buenos días, hola, ¿cómo estás? Me llamo Francisco, ¿tú cómo te llamas? Así que empiece a experimentar. Esto ayuda mucho si tienes un profesional, sí que te ayude en esa área. Ten mucho cuidado, eso sí, con esta prueba. Siguiente técnica, la técnica de la encuesta. Muchas veces llegamos a pensar que somos un fracaso, que la gente no piensa bien de nosotros. Entonces empieza la encuesta. El terapeuta le dice al paciente que haga una encuesta de qué pensamientos, qué opiniones tiene la persona de sí mismos. Aquí, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pues si yo le pregunto a mi familia, pues van a decir cosas muy positivas. Sí, pero ¿qué tal si le preguntas a otras personas que no son tan allegadas? Hacer la técnica de la encuesta. Por ejemplo, también hay personas que llegan a decir que, por ejemplo, y esto puede causar depresión, mi familia estaría mejor sin mí. Completamente irracional, pero hacemos la técnica de la encuesta. Si le pregunta, por ejemplo, a su familia, oye, ¿qué pasaría si no estuvieras? ¿Crees que sería un alivio para ti? Y créeme, la mayoría de la familia va a decir, no, no. Si tú llegas a hacer eso, sería una cuestión que nos llega a devastar mentalmente. Entonces aquí se le pone a prueba esos pensamientos haciendo técnicas de encuesta, ¿no? Recuerda siempre apoyarte con tu psicólogo. Bien, ya para ir terminando, hay una técnica que se llama pensar en términos matizados. Es muy común que la persona que tiene ansiedad tenga pensamientos terroríficos. ¡Qué terrible situación! Me va a pasar algo demasiado malo. Viene una situación tan grave. ¿Qué tal si empezamos a matizar este pensamiento y decir, es una situación desagradable, no me gusta, voy a perder mi tiempo, pero no es terrible? Hay otras cosas que son mucho más terribles, ¿no crees? Aquí se trata de pensar de una manera matiz, es decir, una escala de grises. Y es que hay veces que la persona tiene pensamientos o de blanco o de negro, soy o no soy. La escuela está bien o está completamente mal. Ese trabajo es completamente malo o tendría que ser completamente bueno. No, la realidad y este mundo nos dicen que todo es una escala de grises, ¿sí? En donde hay cosas buenas y hay cosas malas. Por supuesto, tenemos derecho a renunciar, por ejemplo, o de salirnos de la carrera, pero no en cuestión de que qué terrible situación, porque esto lleva a sentirte con ansiedad, con enojo, con tristeza, con demasiada preocupación. Recuerda pensar de manera matizada para que eso te lleve a tener emociones más equilibradas, más estables. Si quieres más información, puedes buscar este libro de Adiós Ansiedad de David Burns, como dije, un psiquiatra, psicoterapeuta con enfoque cognitivo, y eso te puede ayudar muchísimo. De verdad espero haberte aportado, hay muchas más técnicas, pero bueno, si tienes alguna duda puedes dejarla acá abajo. Te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, esto ayuda mucho a que otras personas conozcan esta información. Y pues bueno, a conocer nuestra ansiedad para poderla superar. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego.